Mateo, a este equipo, la verdad es que cuando nosotros vinimos a conocer lo que ellos hacían, nos impactó mucho, porque empezamos a sentir que detrás de esas llamadas de acompañamiento que uno a veces cree que son frías, de esas rutas que uno cree que son lejanas, encontramos que este lugar y que cada uno de ellos y de ellas tiene mucha alma. Entonces, al momento de pensar en dónde hacer un lanzamiento como estos, teniendo muchas opciones, decidimos que este era el lugar donde teníamos que estar. Este es el lugar donde sentimos que vibramos en la misma frecuencia del amor. Entonces, muchas gracias por abrirnos las puertas. Bueno, quiero también agradecer, antes de entrar como en materia, agradecer a todos los que nos están apoyando, todas las marcas, además de Cielum, de Toledales, Lactos El Pino, Berry Fields, Catalán y Percival, porque nos tienen ahí pues como un banquete. Yo casi me desmayo cuando llego, qué delicia, para que ahora podamos disfrutar de un brunch. Al equipo de Alma Rosa, que corre la milla extra siempre van mucho más allá cuando se trata de todo lo que tiene que ver con el corazón y con la vida de las mujeres. A mi familia, a mi papá, que lo tengo aquí al lado, a mi mamá, que hoy sí que me hace falta, Dios mío, a mis hermanos, a todas las personas, a mi marido, mis hijos, todas las personas que están acá. Esto es un lugar donde invitamos muy poca gente, porque estaba dirigido más hacia las pacientes y a las personas que tenemos en el alma de verdad y que sabemos que están conectados con nuestro propósito. A muchas personas que me han ayudado, pero sobre todo aquí a Jaimito. Jaimito, he tenido la fortuna de contar con él como un amigo del alma, un amigo incondicional hace 25 años, desde que éramos chiquitos, Jaimito. Y me ha acompañado en todas, en las buenas, en las diferentes. Yo levanto la mano y Jaimito llega aquí como llegó anoche. Entonces, gracias, Jaimito, por nuevamente estar acá y por acompañarme también en el libro, porque hay un espacio donde él también escribe allí. A Walter Rizzo, mi amigo también, quien hizo el prólogo del libro, quien fue también quien me impulsó a que lo escribiera. No puede estar, está en Argentina, pero está también de corazón. Y a todos ustedes, los pacientes, los guerreros, las guerreras, aquí tenemos pacientes y amigos con quienes he podido compartir a lo largo de la vida, y que me llena de mucha emoción saber que están acá y saber que estamos caminando juntos y que puedo formar parte de su camino también. Bueno, este libro... Y antes de que arranquemos... la bienvenida. Bueno, sigue con la bienvenida, Jaime. Con todo el protocolo. Qué rico que estás acá. Bueno, qué rico para mí, a mí me gusta más como de pie. Qué rico para mí hoy estar y tener la oportunidad tan grandiosa de compartir con todos ustedes y con un ser humano espectacular que es digno de inspiración, porque yo que he estado en esos momentos en que Lina sentía que el cielo se derrumbaba, que la tierra se la tragaba, porque cuando a alguien le dicen usted tiene cáncer, la gente que siente que ya se murió y empieza a pensar que se va a morir, inmediatamente manda una señal a la amígdala manda una señal a la ínsula dice esto está grave, prepárese hermano, empieza a liberar adrenalina, cortisol, norepinefrina, y el sistema inmunológico al piso, y ahí es cuando la enfermedad ataca, contraataca o mata. Por eso es tan importante este libro del cáncer, un regalo mal empacado, porque no es un libro escrito porque sí. Yo lo estuve leyendo y anoche estuve hojeando, y esta mañana a las 4 me lo llevé a la montaña. Ese libro muestra y le da a uno la oportunidad de mirar hacia adentro, de sentir realmente cómo a través de unas herramientas fáciles de aplicar se le hace a uno más llevadero su vida, su camino, porque muchas veces en ese camino hay amistades, hay amigos, hay amigas, hay seres queridos que siempre aparecen, y esos ángeles que, ¿cuál es la clave de todo eso? Aprender a escuchar amorosamente para que nos hablen. La gente no quiere que le den consejos, la gente quiere ser escuchada, y ustedes, como en cualquier situación que estén, ya sea que estén acompañando, que sean amigos, que sean angelitos, que sean médicos, no importa en dónde, cuando ustedes escuchan amorosamente,
sin juzgar, sin etiquetar, sin tratar de que el otro haga nada. Ahí, en ese momento mágico, se abre ese corazón y esa es la verdadera inspiración. Por eso este libro me fascina y sé que van a tocar tantos corazones que ustedes no se van a imaginar, porque es un libro simple y fácil de procesar, además escrito desde el testimonio. Pero ahora sí sigamos con él. Rompimos un poquito el protocolo. No, cero protocolo. Aquí. El protocolo era saludarte. Pero la verdad, Jaimito, es que cuando tú dices escuchar, eso fue lo que yo encontré siempre en ti. Porque cuando uno tiene el diagnóstico, yo había tenido el cáncer muy cerquita durante mi vida, toda la vida, por mi familia, por mis primas, mis hermanas, mi papá, amigos, amigas, y lo había vivido, digamos, desde la barrera, que es también una situación muy compleja y muy dolorosa, porque cuando una persona tiene cáncer, su familia y quienes lo aman también, uno sufre de otra forma, uno siente que no va a ser capaz con eso. Yo recuerdo que cuando mi hermana mayor fue diagnosticada de cáncer, yo sentí mucho miedo. Yo creo que sentí más miedo que cuando me dio a mí, porque yo no podía creer que esa palabra, que ella podría llegarme a faltar. Para mí era como una mamá y me parecía imposible. Entonces, en el momento en que uno ya es paciente, y esa palabra es la que lo está habitando a uno, empieza a entender un poquito más por qué el otro a veces necesita ser escuchado y uno no lo hace. Yo hablaba ayer con Jaimito que muchas veces yo me acuerdo que yo le decía a él: Jaimito, es que a mí me da miedo, tengo mucho miedo. Y él me decía: ¿de qué? Y yo: me da miedo de morirme. Y él me decía: sí, es una opción, pero a ver, pensemos. Y empezaba a hablar conmigo de eso, y yo con nadie podía hablar de eso así. Cuando yo le decía a alguna persona cercana, yo no hablaba mucho de ese tema, ni con mi familia, ni con mis hermanos, porque yo de alguna manera los quería proteger. Como yo ya lo había vivido desde afuera, yo sabía el miedo que se sentía, yo los quería proteger. Entonces yo hablaba más como con Jaime, o con Walter, o con otras personas. Y él me decía: sí, eso es una opción, Linita, eso es una opción, pero a ver, miedo de morir, ¿y qué pasa? ¿Y si te mueres? Y empezábamos y a mí me generaba eso mucha tranquilidad. Pero cuando me acercaba quizás a veces amigas, y yo les decía: es que tengo mucho miedo, me da miedo morirme, me decían: no piensen en eso, cancelado, en eso no vamos a pensar. No, también se vale pensar en eso. Me acuerdo mucho que Walter Rizzo me dijo, una vez que yo le dije: no, la verdad es que a mí me da miedo morirme, yo tengo estos niños en adolescencia, Juan Luis, imagínate. Y me dijo: sí, esa es una opción, pero ¿cuántos aviones se han caído hoy? ¿Sí? ¿Y cuántos aviones han volado? La opción de montarse en un avión y que se caiga es real, pero la posibilidad no es tan así. Entonces ellos fueron esa luz para mí, así como fueron los Titos, aquí como fue Willy, como fueron muchas personas que me empezaron a mostrar un camino distinto y permitirme cambiar ese observador para hacer de esto un recorrido diferente. Y yo lo que quiero hoy es, de una manera muy cercana con Jaime, porque la verdad, cuando yo mostraba mis vulnerabilidades, él era el que me daba como esa solución y me las desenmascaraba y me mostraba que sí eran reales, que yo tenía todo el derecho de estar sintiendo lo que la emoción tenía, pero que definitivamente eso podía tener otra mirada distinta. Y de la mano de él y de muchos de ellos fue que yo empecé a darme cuenta que el cáncer era un regalo muy mal empacado. Como me dijo el padre Pedro Justo a los 2 días que fui diagnosticada y fuimos donde él, me dijo: Linita, te voy a decir una causa y me vas a decir, abro comillas, qué padre tan huevón. Y así me lo dijo. Pero esto es lo mejor que te va a pasar en la vida y te vas a acordar de mí, porque la vida tiene una enfermedad también muy compleja. Y yo, la verdad, cuando él me dijo eso, yo sí también pensé lo que él me había dicho: qué padre tan huevón, pues como me está diciendo a mí en esta angustia que tengo, en este dolor tan profundo, en este miedo tan grande. Pero ya cuando pasaron los días y yo me di el permiso de empezar a mirar las cosas diferentes, empecé a darme cuenta que definitivamente el regalo sí estaba por allá, en un empaque distinto. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, y eso es de lo que habla el libro, es a través de un testimonio y de aciertos y desaciertos, no solamente míos, sino de muchas otras pacientes con quienes he podido tener la fortuna de compartir estos 9 años, poderle compartir a ese paciente de cualquier tipo de cáncer, o a su familia, a su entorno, a su cuidado, cómo puede ser una forma más tranquila, más amorosa y más llevadera.
Es un libro que nace desde la fundación y para la fundación. Todo lo que se recoge en el libro es para la fundación y lo que queremos es seguir impactando más corazones. Entonces, vamos a empezar, Jaimito, con ese momento 13 de agosto del 2013, cuando yo tenía mi primer día de clases en el curso del Amor es Hoy, curso de programación neurolingüística que amé, amo y que lo entré en mi vida, lo recomiendo 100%. Y fue perfecto. Yo llevaba muchos años detrás de un cupo allá y no había podido, y justo empezó ese día, 2 de la tarde, yo empiezo, y a las 2:30 de la tarde llaman a mi esposo y le dijeron que yo tenía cáncer. Esa noche él me da la noticia y yo al otro día, por la mañana, destrozada, escondida para que él no me viera, ya mis hijos no sabían, nadie más, llamo a Jaimito y le digo: Jaimito, me voy a morir. Llena de miedo. ¿Qué pasó ahí, Jaimito? Ahí, cuando me llama, ¿qué le digo yo? Véngase para acá, para Bogotá, y vamos a mirar qué es lo que pasa. Porque lo primero que le dije es, la resistencia que tú tienes a aceptar la realidad es la que te hace sufrir. Esa resistencia a aceptar la realidad que genera el estar en ataque, defensa, está liberando adrenalina. Cuando acepta la realidad y mira hacia adentro, mira hacia su corazón, y ese es el regalo del cáncer, que nos obliga a hacer un alto en el camino y cuestionar qué estamos haciendo, cómo estamos actuando. Estamos guardando rencores, resentimientos, conflicto interno en nuestro corazón, porque esos conflictos subconscientes que generan que, como hay esa presión, esa tensión hace que los telómeros se desgasten, y ahí es donde aparece el cáncer. Por eso siempre yo le digo a todos los pacientes cuando están con cáncer, le pueden hacer quimioterapia, trasplantes, lo que quieran, si no aprenden a perdonar, que perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, sin rencor, sin resentimiento, sin sed de venganza, el cáncer regresa. Entonces el primer paso es mirar hacia adentro, qué conflictos tengo, conscientes o inconscientes, qué programación estoy guardando, y liberar y soltar. ¿Y qué fue lo más lindo con Lina? Cuando llega a Bogotá, en esa época teníamos un sistema que era hacer de agua, todo con agua, con Santiago Rojas, teníamos un centro de desintoxicación y de terapias, pero todo era a través de agua, porque siempre el agua es fluir, dejar que las cosas fluyan amorosamente, porque somos agua. Y entonces con Lina arrancamos ese proceso, y lo más impactante que fue, ¿recuerdas cuando llegamos a un tema que era el pelo? ¿Te acuerdas qué hablamos? Me acuerdo mucho de eso porque primero él me trabajó mucho alrededor del miedo, ¿cierto? De ese miedo, que además tener esas herramientas para empezarlo a mirar hacia la cara, ¿cierto? Reconocerlo y decir: si yo tengo miedo y es real, y puede existir una posibilidad de esas, o sea, la posibilidad de que además tenga un proceso que duela, que es difícil, y es verdad. Pero en la medida en que uno lo mira como que a la cara, yo me acuerdo que me quedé mucho con eso, me enseñaste mucho de eso, yo empecé a darme cuenta que yo podía con eso, y de alguna manera te empieza a empoderar, ¿cierto? Cuando no le estás evadiendo, cuando no le estás ocultando, cuando no estás haciendo ese proceso de negación, que finalmente esas son también las etapas del duelo, ¿cierto? Cuando uno va llegando a aceptar ese miedo, empieza a verlo distinto y a empezar a y recuerdas que yo te decía, Lina, el miedo no le huya, enfrente, mírelo como es, de dónde viene, cuáles son las creencias limitantes que te metieron acá. ¿Tienes miedo a qué? A partir, a no estar más acá, miedo a que no vas a lograr salir, y enfrente el miedo. Cuando lo identifica de dónde es, cómo es,
que lo crea y lo enfrenta, el miedo que es cobarde desaparece. Pero si no lo enfrenta, vas a vivir siempre en tensión, estrés, angustia, frustración, llega la depresión y se acabó todo. Entonces el miedo te sirve a ti para propulsarte a mirar otra cosa. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros nos empeliculamos y en vez, por ejemplo, todo esto que pasó y lo que pasa generalmente en esta pandemia infodémica, esta pandemia que acaba de suceder, ¿qué nos metieron en la cabeza? Puro y físico miedo, porque el miedo es lo que hace que una persona que esté hipertensa se muera, que una persona se infarte, que el virus ataque y contraataque, porque el miedo lo primero que hace es bajar las defensas y vivir mal. ¿Por qué es mal? Porque una persona con miedo dice cosas que no quiere decir, hace cosas que jamás quiso hacer y crea un infierno viviente donde nunca quiso entrar. Entonces, ¿qué fue lo más lindo de Lina? Cuando Lina se quita la máscara, porque tenemos una máscara o un escudo protector, aceptó su vulnerabilidad, porque todos la tenemos, empezó a mirar hacia adentro y encontró que tenía dones, cualidades y talentos naturales, y que tenía a su alrededor un montón de cosas que a veces uno no las ve, y cuando vio que era Juan Luis su marido, que adora y ama, que vemos y ama sus hijos, todo lo que estaba en su entorno, con sus amigos, su gente, empezó un proceso de enfrentar el miedo y aceptar la realidad. Cuando esto era lo más absurdo, yo le decía, tienes que aceptar la realidad, el cáncer, acéptelo. Cuando digo, no acepto que tengo cáncer, Dios me castigó, esta enfermedad me mata, no, ¿por qué a mí? Y empieza a buscar culpables. ¿En qué está tu cerebro? Proceso ataque. La amígdala está en posición ataque, liberando cortisol y adrenalina. Sistema inmunológico, lo que les decía, al piso. Cuando ustedes aceptan la enfermedad, y ahí viene lo más importante, agradecerle a la enfermedad. La gente dice, pero ¿cómo así que agradecer? Si es que tengo un cáncer y me va a morir. No, cuando usted dice, agradezco este cáncer, esta enfermedad, la que sea, porque esta enfermedad me está indicando que tengo que hacer un alto en el camino, que tengo unos miedos que no he enfrentado, que tengo unos rencores o unos conflictos inconscientes o conscientes que tengo que liberar. Acepto, y ustedes dicen así, pelando el diente, gracias a las células de mi cuerpo, porque me estoy sanando, me estoy regenerando. Esta enfermedad la agradezco porque siento gratitud con cada célula de mi cuerpo que se recarga, se reconecta, me revitaliza, me siento bien, pelando el diente, me siento bien, estoy agradecido. En ese momento, la ínsula y el subconsciente dicen, entonces todo está bien. Y como todo está bien, se relaja y empieza el proceso de sanación. Porque el primer paso a la sanación es amarte a ti mismo. Y tú no puedes hacer una afirmación así, porque como la gente la hace, no, yo estoy feliz, estoy salud, soy alegre, soy tranquilidad, me siento muy sano, soy feliz. No, el subconsciente dice, oye, imbécil, usted se está muriendo de tristeza. Ustedes tienen que hablar, y si tienen una enfermedad con más fuerza, tienen que decir, soy el que soy paz, soy amor, soy alegría, soy salud en mi máxima potencia, pero sintiéndolo, soy vitalidad pura. Y esas células escuchan, obedecen el mensaje. Y esos 100 millones de células nerviosas generando 1.3 microvoltios por cada célula por segundo, que generan la sanación, porque vibran en una frecuencia alta. Pero ¿qué nos han programado? Que si está enfermo, se tiene que morir. Y lo peor es cuando están con el compañero, porque ¿quién es el que más sufre?
el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, los seres queridos, porque como genera un campo electromagnético tan salvaje de miedo, de dolor, de angustia, de frustración, de ansiedad, de impotencia, entonces todos empiezan a vibrar ¿en qué frecuencia? Baja, y la base gangliar se inflama, y al inflamarse la base gangliar, ¿qué genera? Todo el estrés fisiológico. Con solo ustedes, y eso es lo que le decía a Lina, solamente cambia tu forma de pensar y te vas a sanar. Entonces aparentemente usted dice uno, pero ¿cómo? Con solo yo cambiar un pensamiento negativo, lo reemplazo por positivo y digo, estoy sanando. Inmediatamente ese pensamiento, porque ustedes tienen un promedio de 70,000 pensamientos por día, los cuales son inconscientes, negativos, repetitivos y erróneos. La mayoría. No nos damos cuenta que los pensamos, están ahí. Con solo yo observar ese pensamiento y cambiarlo por positivo, porque si yo tengo un pensamiento que genera un sentimiento, pero si es negativo, ese sentimiento en mi corazón que me genera una emoción negra, cáustica, que me genera un estrés fisiológico, y ese estrés fisiológico genera un bloqueo energético en mi cuerpo, y ese bloqueo energético se llama el cáncer, se llama la enfermedad. Cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de sentir, cambia mi emoción, el estrés desaparece y la enfermedad quedó atrás. ¿Sí? Mira la importancia que tiene, es estar conscientes. Por eso yo siempre digo, valora a tiempo las cosas pequeñas, simples, que Dios y la vida te dan, ya que mañana puede ser demasiado tarde para ver y comprender que esas pequeñas y simples cosas eran las más grandes, y quizás ya las hayas perdido. ¿Qué nos enseña el cáncer? Que tenemos que despertar, que tenemos que hacer un alto en el camino, que tenemos que cambiar vicios y hábitos negativos que son el resultado de lo que estamos sintiendo, experimentando y viviendo. Mi tatarabuelo, que era el padre en Grecia, Cesane, pregúntale qué vicios estás dispuesto a dejar atrás, qué hábitos negativos vas a dejar a un lado, cómo vas a realmente a sanarte. Si cambia la forma de pensar, cambia la forma de sentir. Si reemplaza esos hábitos, esos vicios por hábitos positivos, aparece la sanación. Entonces miren la importancia que tiene el pensamiento, la palabra, la coherencia entre cómo piensa, cómo habla y cómo actúa con amor, porque con amor se sana, con miedo se enferma, y solo hay dos elecciones, el amor o el miedo. Y hablabas de la gratitud, que eso me encanta porque él me trabajaba mucho eso, que agradecer. Y me acuerdo que cuando me contaba muchas historias de gratitud, yo empecé a darme cuenta que cuando yo cambiaba la mirada, definitivamente eso sí se sentía y se vivía distinto. Particularmente con las quimioterapias. La primera vez que tuve quimioterapia, me acuerdo que me pusieron en una salita pues como especial, y con unas señoras y unos señores que ellos muy queridos, de una manera muy amorosa, porque yo estoy segura que lo hicieron con la mejor intención, me empezaron a decir, ay, es tu primera quimioterapia. Yo aclaro, cuando yo entré a la quimioterapia yo no quería que me contaran cuáles eran los efectos secundarios, me fueron a presentar eso en un PowerPoint y yo dije, no, yo no quiero saber, pues no me interesa, cuénteselos a mi compañero, porque yo no me quiero sugestionar, yo me sugestiono fácil pues con las cosas. Entonces cuando llegué, ellos empezaron a decirme, ¿es tu primera quimioterapia? Y yo sí. Ay, qué pecado. Ay, qué pecado. Y empezaron a hablar entre ellas. Ay, eso es muy duro. Pero yo al otro día soy con un dolor de cabeza horrible. Y la otra decía, no, yo el segundo día no, al tercero me quiero es morir, o sea, no me paro. Y ellos empezaron a hablar entre ellos muy, muy queridos para capacitarme. Y yo no podía creer lo que estaba oyendo.
Y yo decía, pero y eso raje y hable más de esa quimioterapia, hable más de esa quimioterapia. Y yo me acordaba de lo que Jaimito me había dicho. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si la quimioterapia es la que me va a curar. O sea, es la mejor amiga mía. En este momento es lo más precioso que yo tengo. O sea, yo tener la fortuna de poder contar que la ciencia pueda ofrecerme un medicamento que me pueda sanar, que yo pueda tener la posibilidad de tener acceso a ella y que mi cuerpo pueda responder a ella. O sea, yo ¿cómo no voy a agradecerle? Y me acuerdo que timbré y pedí que si podía ir al baño con la quimioterapia. Me entré con la quimioterapia, la tomé en mis manos y cerré mis ojos y le dije, bienvenida a mi cuerpo. Gracias por estar acá. Gracias, y te doy la bienvenida a cada rincón de mi cuerpo. Porque tú eres la que me viene a curar. Tú eres la que me viene a sanar y tú eres la mejor amiga que yo tengo en este momento, de todas. Y por eso yo para las quimioterapias me iba arreglada, entaconada, pintada, maquillada, porque yo iba a donde me iba a sanar. Pero hoy no te vas a hacer quimioterapia. A donde me iba a sanar. Entonces, es muy bonito a veces escuchar eso de otras personas, porque uno, lo que decía Jaime al principio, uno está en ese tsunami, uno está cerrado, uno está acostumbrado a que lo que ve el cáncer, lo que ha visto en las películas, que personas vomitando horrible, personas muriéndose, dolor, puede que eso pase con algunas personas, pero uno se tiene que dar la oportunidad de mirar la vida distinto en ese momento. Y cuando uno cambia ese observador, así como cambió en la quimioterapia, cambió para todo. Al segundo día yo salí de mi casa y cuando vi el seto que estaba fuera de mi casa lo vi florecido. Y le dije al jardinero aquel entonces, Alex, mira qué lindo floreció el seto. Y me dijo, doña Lina, ese seto ha florecido hace años. Y yo no me había dado cuenta. Yo montaba el carro, me ponía los audífonos y empezaba a responder llamadas y me iba a notar en automático. Pero el cáncer me empezó a despertar y a mostrarme esa diferencia entre vivir y estar viva. Empezar a darme la oportunidad de darme cuenta dónde está lo verdaderamente importante, dónde vale la pena. Además tiene una cosa muy valiosa el cáncer, porque tiene un filtro natural con todo. O sea, tiene un filtro natural con los hábitos, con lo que te gusta, con la gente. Llegan los que tienen que llegar, se van los que se tienen que ir. Es muy bonito porque la vida te muestra exactamente con quiénes vas a caminar para el resto de la vida, donde la vida sin duda es mucho más feliz. Yo le decía ahora a una persona con la que estaba hablando acá, que llegó, que está un poco impactada con la noticia relativamente reciente, y yo le decía, para mí esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, con sus bemoles, porque esto no fue un spa. Las quimioterapias fueron incómodas, muchas cosas pasaron y fue complejo. Y esa vulnerabilidad también está aquí en este libro, porque pareciera entonces que todo fue muy bonito. No, fue muy difícil, muy difícil. Pero si yo me devuelvo y vuelvo a nacer y me piden que yo vuelva a vivir la vida con o sin ese aprendizaje, con sus tonos de grises, digo sí, sí y mil veces sí, porque hoy disfruto de gusto y valoro más la vida como nunca. Y cuando tú agradeces, aprecias y valoras lo que tienes, eso es lo que atraes a tu vida. Cuando tú te quejas, criticas, calumnias, haces papel de víctima, que el cáncer me está matando, que la vida no tiene sentido, que nadie me quiere, que tal. Cuando hace papel de víctima, eso es lo que atrae. Solo hay dos elecciones: el amor, el miedo, la gratitud, la ingratitud. Cuando están en apreciación continua, agradeciendo, apreciando, ¿qué llega? Salud. Yo me acuerdo hace 13 años cuando yo tuve accidente de parapente, sin gusto, sin tacto, sin olfato, aneurisma cerebral, derrame epidural, así, nadie da un peso por mí. ¿Qué me salvó? La gratitud y visualizar que me estaba sanando. Yo decía, me estoy sanando, y agradecía todo el tiempo lo que tenía. Entonces, cuando estás en agradecimiento, eso es lo que atraes. Por eso el arte de la visualización creativa es visualizar lo que tú quieres atraer a tu vida, pero no se concentre en lo negativo, porque eso es lo que atrae. Y algo que fue impactante, no sé si todavía está ahí del libro también, fue cuando Lina, eso me impactó a mí, hizo todo su proceso interno, aceptó, entendió y comprendió que tenía una enfermedad que se podía sanar y la tenía que agradecer,
pero cuando ella de un momento a otro hizo clic y empezó la magia, escuchen, yo pienso que eso fue la magia más poderosa. Dijo, esto que me está sucediendo, yo voy a empezar a ayudar a otros con mi testimonio, con lo que estoy haciendo, con lo que he vivido. Quiero escribir un libro, quiero hacer esto, quiero ayudar, quiero servir. Y cuando empezó a servir y ayudar a otros que estaban en las mismas de ella, y empezó a decirle, no, mire, a mí me pasó esto, pero estoy haciendo esto. Cuando empezó a servir amorosamente, a compartir, esa fue la magia. Porque ¿cuál es la magia? Su cerebro empezó a liberar serotonina, dopamina, oxitocina, la depresión desaparece. ¿Y cuál es la magia del servicio? Que le ha sentido a tu vida, significado, levantó su sistema inmunológico y miren dónde está. Ese libro es la manifestación de que sí se puede, de que el amor trasciende y está por encima de cualquier barrera que le pongan ahí, porque los obstáculos se convierten en oportunidades cuando hay amor. Y cuando ustedes se sienten que están atrapados sin salida y ven que no hay salida para allá, pues devuélvanse por donde entró, así de simple. Pero la gente se queda ahí y no importa cuántas veces nos caigamos, todos nos equivocamos, todos la embarramos. Lo importante es que se levanten, que no se queden acariciando el piso, abrazando el piso y dándole besitos a la piedra y al pasado. Aprenden de la caída, que esa es la verdadera sabiduría, no cometer el mismo error, y con fe en Dios, en ustedes, en su gente, en su proyecto de vida, con pasión y con amor, visualizarse a dónde quieren llegar, y allá llegarán. Porque el que camina sin saber a dónde va, llega a donde nunca quiso llegar. Si ustedes no saben para dónde van, cualquier bus les sirve. Ustedes tienen que saber qué quieren. Y cuando tengan cualquier problema en su vida, cualquiera, además del cáncer, cualquier dificultad, no se concentren en el problema, busquen la solución. ¿Y dónde está? Cuando cierran sus ojos y van y se conectan mente subconsciente con el corazón, con esa divinidad, con ese mago que ve más allá de lo invisible, que percibe lo intangible y que les va a dar las oportunidades y el camino de seguir a donde tienen que ir. Por eso es tan importante creer para poder ver. La fe, cuando Jesús decía la fe mueve montañas, ustedes tienen que creer en ustedes mismos, pero tienen que creer y afirmar y decirle a su cuerpo, me agradezco a mis células, pero pelando el diente, agradezco a mis células, así que me estoy sanando. Cuando yo digo, soy salud en mi máxima potencia, soy vitalidad pura, así, pelando el diente. Si ustedes lo están haciendo, soy vitalidad pura, soy tal, baila. El cerebro dice, imbécil, lo estás muriendo ya, y le hacen así y lo entierran. Hay que cambiar la forma de mirar las cosas, y eso fue lo más lindo. Cuando Lina entendió todo eso y dijo, ajá, voy a cambiar la forma de mirar las cosas, instantáneamente las cosas cambiaron. ¿Qué cambió Lina? La forma de mirar el cáncer, la enfermedad. Cuando la cambió y la empezó a mirar desde el agradecimiento, desde el amor, desde la conciencia, del agradecer a toda la gente que estaba a su alrededor, a todo lo que estaba viviendo. Pero ¿qué la impulsó y cuál fue ese motor poderoso? Cuando ella dijo, lo que estoy viviendo, voy a ayudar a que otros que están sufriendo no tengan que sufrir lo que yo estoy sufriendo. Y si están sufriendo lo mismo, les voy a dar luz, les voy a dar esperanza. Por eso ese libro tiene tanta fuerza, porque es como tu trascendencia, porque estás dejando tu huella. ¿Sí o no? Hablando de la gratitud, Jaimito, que para mí es definitivo. Yo me acuerdo que
que me recomendaron que empezara también a anotar todas esas cosas que yo podía registrar, que me generaban ese bienestar, que me generaban amor, que me generaban gratitud. Y eso me empezó a hacer mucho sentido y lo pongo muy en práctica cuando hablo con los pacientes, porque cuando me llaman muy angustiados, muy negados, muy cerrados, viendo todo muy oscuro, y yo empiezo a hacer preguntas y ellos empiezan a responder todas las cosas lindas que les van pasando alrededor, esos compañeros del colegio que hacía 20 años no sabía yo y apareció, esa de la oficina que era tan odiosa conmigo y resulta que es la más pendiente, todos los días me lleva la fruta, ese primo con que no nos hablábamos hace años y ya nos abrazamos, tantas cosas que empezamos a sanar y uno empieza a ver que va teniendo una lista de cosas tan buenas. Entonces en el libro incluso al final yo tengo un espacio que es para eso, ese diario de agradecimiento, para que en el momento en que yo esté en mi proceso de aprendizaje con esta enfermedad yo vaya notando todas las cosas bonitas que me van pasando, porque hay momentos donde uno va muy bien y hay días donde uno da un paso atrás y amanece otra vez o triste o negado o uno dice, pero yo como venía de bien y porque hoy estoy como con esta sensación. Pero cuando uno abre esa hojita y empieza a leer todos esos regalos que han llegado, se va uno dando cuenta que aunque sepa maluco lo que se está viviendo, de alguna manera ha valido la pena. Y el servicio es algo que la verdad yo siento que a mí me sacó, porque cuando uno le pone un propósito a lo que está viviendo y se comparte, se da cuenta que va teniendo mucho más sentido. Yo tengo una historia que me gusta mucho contarla porque yo, una lección que me costó mucho fue el tema de la renuncia del pelo, mucho, le eché mucha cabeza a eso, me desvelé mucho de cuenta del pelo, mucho, fue muy difícil para mí y no conozco la primera mujer hoy con las que yo he hablado, que han sido muchas a lo largo de estos años, que no me diga después del miedo a morir y después de haber llorado y la conversado mucho rato, con pena incluso, porque eso a uno le da como pena, como decir, no, pues es que ya al lado de la vida, ¿cómo me va a dar pena el pelo? Me diga, Lina, ven, y yo me estoy muriendo del miedo de quedarme sin pelo. Es que pues yo sin pelo, yo toda la vida tenía un pelo largo, me siento como que se me va la feminidad, como que se me va la sensualidad, como que dejo de ser mujer. Y yo le boté muchas noches en vela a esto. Sin embargo, cuando llega el momento de raparme, que fue muy bonito, me raparon mi marido y mis hijos. Al otro día me fui a poner la peluca y cuando me la puse ya mi esposo me dijo, no, quítate eso. Y yo sí, y yo de pura haciéndome la guapa, yo pues no quería, pero pues como por mis hijos eran adolescentes y yo en algún momento quería como al menos que un día yo no me la pusiera para que ellos se dieran cuenta que uno podía ser diferente en una edad donde ser diferente cuesta mucho. Entonces él me dijo, y yo bueno, no me la puse. Y me fui, bueno, fue un día de mucha exposición, me fui a una celebración de mi suegra, a un hogar que eso era lleno de ancianitos que se imaginan pues como me miraron todos, se codeaban, se señalaban, yo no había visto a nadie calvo, mujer en la calle en esa época. Después nos fuimos para el centro comercial El Tesoro, mejor dicho, una prueba muy dura, yo sufrí mucho, y pasaban los días y yo sentía como convencida, yo desde la convicción quería honrar la enfermedad llevando una calva y diciendo no, la calva no es igual a muerte, la calva es igual a vida y yo me estoy sanando, y si yo voy a estar así alguna mujer va a caer en la cuenta de pedir su cita de control, de que hace mucho no va, eso vale la pena. Pero aún así me seguía doliendo, me acuerdo que si yo iba al baño o a un restaurante al baño y me lavaba las manos, nunca me miraba en el espejo, yo solo me miraba al espejo cuando me maquillaba por la mañana, no me miraba más, porque cada que me miraba sentía una puñalada y yo evadía eso para protegerme. Y recuerdo que como al tercer o cuarto día fui a mercar, yo pues en esa época me esforzaba mucho más en maquillarme más, en ponerme aretas grandes, en ponerme color, yo normalmente era como de blanco, negro, y ya yo dije, no pues calva, y si pues calva sí queda uno de negro, ya pues le ponen los algodones, ¿no? Entonces yo me maquillaba y me ponía. Entonces me fui a mercar súper entaconada, súper arreglada, y cuando fui a llegar a la caja registradora, se me acercó una señora y me dijo, señora, yo la vengo siguiendo desde que usted estaba en las verduras, hace como una hora, y me impactan muchas cosas, me impacta cómo la gente la mira con mucha admiración. Yo sentía que la gente me miraba con lástima. Miren lo que es el observador, que me seguía ganando, lo que es el miedo. La miran con admiración y yo vine aquí porque a mi Dios me trajo acá.
Yo hace unos meses fui diagnosticada con alopecia y se levantó como el pelito aquí de arriba y me mostró, y de aquí para abajo no tenía ya nada. Me diagnosticaron una alopecia y yo estaba en una depresión. Me tuve que levantar hoy porque tuve que ir acá que me pusieran una inyección que era urgente y nadie me la podía llevar. Pero yo ya vi que yo no vine por la inyección, yo vine porque yo la tenía que ver a usted, porque yo sentía que una mujer sin pelo no era mujer, y yo la veo a usted así. ¿Y sabe qué? Yo mañana me voy a poner mis tacones como los suyos, mis aretas como las suyas, me voy a maquillar y me voy a rapar el pelo que me queda, porque usted me devolvió las ganas de vivir. La señora se puso a llorar, obviamente yo lloré, la cajera, el empacador, todos en combo. Pero fue impresionante porque yo ahí descubrí el servicio. El servicio es entregar un poco de lo que nos cuesta. A mí me dolía mucho lo que yo estaba viviendo, pero fue como si a mí me hubieran desactivado el miedo. Yo sentí que tenía un propósito en mi calva. Y a partir de ese momento me empoderé, fui la calva más feliz. Fui la calva más feliz. Recuerdo una amiga que le repitió su cáncer. La primera vez siempre tuvo peluca. Y cuando lo repitió, yo estaba en tratamiento y me llamó y me dijo: Lina, yo necesito que me des argumentos para estar calva, porque yo no soy capaz. Yo siento que uno sale calvo y que se pone, pues ya huele a gladiol, o sea, ya la gente lo enterró. Y yo le dije: ¿qué pasa si cuando salís, en vez de ser muerte, sos vida y alguien le está salvando la vida por eso? Bueno, yo medio la convencí, listo. Ella se rapó, me mandó foto y me dijo: voy para la peluquería. Se arreglaba las uñas cada 15 días, se fue para la peluquería. A los 15 días volvió a la misma peluquería y se encontró la niña de la recepción, pero no con el uniforme de la peluquería, sino con ropita casual. Y le dijo: doña Mónica, vea, yo vine aquí, yo no estoy trabajando y estoy incapacitada, pero yo vine aquí porque yo sé que usted viene estos días a esta hora a darle las gracias. Porque hace 15 días que usted vino, calva, yo me acordé que yo tenía pendiente una citología por una cosita que me habían encontrado y no me la había hecho, y fui y me la hice y me salió mala. Me tienen que operar, en este momento estoy incapacitada y voy a empezar un tratamiento, pero usted me salvó la vida. Ella me llamó del carro llorando y me dijo: Linita, tenías toda la razón. Y fue la calva más feliz. Entonces, cuando uno empieza a cambiar ese observador, además yo nunca me sentí tan linda como cuando fui calva, porque como que sentía que la belleza salía del alma. Y cuando yo veo todas estas calvas divinas, me parecen hermosas, hermosas. Es una belleza distinta, porque es la pureza de la mujer, la belleza que está ahí. Entonces eso fue otro que desde el servicio, cuando yo me empecé a entregar, y a eso me quedó gustando, y yo dije: no, esta es la manera, y sobre todo ese tema de aceptación que tú también me lo trabajaste mucho. Y es que la magia del amor, ese es el milagro. Y cuando ustedes realmente lo que estén pasando, lo que estén viviendo, lo que estén experimentando, lo comparten e inspiran a otros con lo que están haciendo, ahí es cuando empiezan a trascender, a dejar su huella. Entonces, ustedes dicen: no, es que la calva es fea. ¿Quién dijo que es fea? Es como, son las creencias limitantes que tengo acá. Es como cuando le dicen: no, si es que tiene canas, entonces las canas son tal. No, ¿quién dijo? Pero hay gente que coge la cana y se la pone verde, roja, se la tapan para que no se vean, que porque las mujeres no pueden tener canas. ¿Quién dijo eso? Son las creencias. Y ustedes pueden consumir las creencias. Y mira hasta dónde llegan las creencias. En la época mía, los años 50, una persona flaca era prohibido. O sea, a uno le metían la guapanela con arepa, coma, que tiene que engordarse. Y si uno llegaba medio flaco, o si una mujer era flaca, ¿qué decía la gente en esa época? Le está dando mala vida al marido. O sea, lo tenían a uno que engordar como fuera. Y a los 10 años, ya a los 60, dijeron: no. Y ahora llegó, en esa época, Miss Universo fue Luz Marina Zuluaga de Manizal, muy buena amiga mía. Cuando Luz Marina fue reina de belleza, no era flaca. Si ustedes ven las fotos,
tenía su flotadorcito al lado. Era gordita, no era flaca. Y entonces ahí dijeron, no, ahora la belleza tiene que ser nariz respingada, ojos claros, tal cosa. Y empezaron a cambiar. Luego dijeron, no, ya no, ahora es 90, 60, 90. Entonces todas las mujeres 90, 60, 90. Y después nos cambiaron eso. No, ahora es una cola, le pone una cola así que uno le sirve para poner el café ahí, unas puchecas gigantescas. Dijeron, ahora esa es la moda. Y después dijeron, ya no, sáquenlas otra vez. Y ahora es anoréxica, bulímica, esquelética, que uno la puede colgar en el... no la necesita acostar, la cuelga. Se ve como en 50 años, 60 años o en 70 años las creencias cómo cambian. La creencia de la belleza, ¿dónde está? Acá. Si ustedes se aman como sea, si aman su cuerpo como sea, si aman lo que tienen, eso es lo que atraen a sus vidas y se vuelven inspiración. Pero como nos programaron es a buscar la aprobación de los demás. Y no importa, y esto grábenselo bien, no importa lo que la gente diga de ti, lo importante es lo que tú te dices a ti mismo. No importa lo que hagan, es lo que tú eliges en cada despertar hacer. Y ahí es, y eso es lo lindo del cáncer, que te hace y te obliga a hacer un alto en el camino, tanto al que tiene el cáncer como al que lo está ayudando, como el que lo está apoyando, porque nos muestra que todos somos vulnerables y que ustedes, por más que se cuiden, por tratamientos que hagan, seguros de todo, ninguno de ustedes de este mundo va a salir vivo. Entonces, goces en la vida, exploren, arriesguen, entren en contacto con la naturaleza, porque una de las herramientas más poderosas para la sanación es madrugar, contacto con la naturaleza, ejercicio físico diario, aprender a respirar, porque no sabemos respirar. Cuando aprendemos a respirar, nos sanamos, porque oxigenamos y generamos más ATP y toda la energía nuestra es más poderosa, más magnesio, más alegría, más salud, en compartir, realizar la magia de hacer actos de amor, de servir, y con esas cosas tan simples el proceso de sanación empieza a aparecer. Pero nunca, independientemente de lo que tengan, se encierren y no vuelvan a salir. Tienen que salir y dar lo mejor a los demás, inspirar y compartir, y van a ver cómo todo cambia, porque todo está en su forma de pensar. El cáncer es una oportunidad muy bonita, de verdad, de empezar a descubrir muchas cosas que a veces nos habíamos dado permiso, y de poder seguir viviendo la vida distinto, soltar ese automático, soltar ese control, y a veces hace uno el permiso de hacer cosas que por puras creencias no hacía. Yo creo que el cáncer es un regalo muy mal empacado, pésimamente empacado, pero definitivamente es un regalo. Que sea la oportunidad para aquellas personas que son pacientes o esos cuidadores o quienes lo acompañan, de transformar, de verdad mirar hacia adentro y capitalizar esto que les está pasando. No puede ser en vano que esto que suceda se quede allí. Denle la trascendencia, denle la importancia y reciban ese regalo con mucho amor, porque créanme que la vida sabe distinto. Y como dice el padre Jorge Mario, que nos llegue la muerte y nos encuentre vivos. Muchas gracias. Y lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy, que nunca jamás dejen de soñar, que le pongan alas a esa imaginación y a esa creatividad y tren de aterrizaje a esos grandes sueños, y volarán tan alto que el cielo se hará pequeño para ustedes. Gracias, Linita.